Hola, mi nombre es Adrián Martínez del equipo de la Ruta del Clima. Hoy tenemos un episodio muy interesante donde vamos a estar hablando sobre la conferencia sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles que se desarrollará en Santa Marta, Colombia, que ya la otra semana empieza. La conferencia está concebida como un espacio para países, gobiernos subnacionales y otras partes interesadas que reconocen la necesidad de implementar una transición hacia el abandono de los combustibles fósiles que sea justo, ordenado, equitativo y en consonancia con los objetivos climáticos y la mejor ciencia. Para esta conversación nos acompaña la señora Astrid Puentes, que es una amiga de la Ruta del Clima, relatora especial sobre el derecho a un ambiente humano y limpio, sano y sostenible, con quien reflexionaremos un poco sobre cómo puede darse esa transición lejos de los combustibles fósiles, tomando en cuenta algo muy importante que es el tema de la deuda climática y la reparación de esos daños y pérdidas que ya ha ocasionado y que está ocasionando el cambio climático en nuestras comunidades. Bienvenida, Astrid. Ay, muchísimas gracias, Adrián, y mil gracias a la Ruta del Clima y a todos y a todas por invitarme a este podcast. Creo que tal vez una de las primeras preguntas que quisiéramos todos y todas hacerte es sobre esta conferencia de transición para el abandono de los fósiles, que habla que sea justa y equitativa. Desde tu perspectiva, ¿qué hace que una transición sea verdaderamente justa y qué elementos siguen ausentes en el debate global actual sobre la transición justa? Claro que sí, Adrián, muchas gracias. Pues lo primero, y es algo que hemos trabajado muchísimo desde procedimientos especiales, pero también, por supuesto, las comunidades en los territorios, y es resaltar que para que la transición sea justa y equitativa, absolutamente tiene que estar basada en derechos humanos. Y cuando hablo esto, hablo de todos los derechos humanos. Yo, por supuesto, tengo el honor de ser la relatora para el derecho humano al ambiente limpio, sano y sostenible, que es uno de los derechos concretos y que debería ser uno de los elementos de la columna vertebral, tanto de la Conferencia de Santa Marta como también de la transición justa y equitativa. Pero por supuesto también hay otros derechos, muchos de ellos incluso están incorporados en el preámbulo del Acuerdo de París, ¿no? Estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de derechos de generaciones presentes y futuras, los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTB, de las comunidades costeras. Entonces, es muy importante hablar de esta perspectiva de derechos, incluyendo el acceso a la información, a la participación justa y el acceso a la justicia. Y dentro de esto, por supuesto, que son elementos que ya incluso, y hablaremos después, han abordado las opiniones consultivas de diferentes cortes, la importancia que los estados decidan con base en la mejor ciencia disponible. Tenemos muchos elementos y esto es un tema esencial. Uy, y se me olvidaba un tema, por supuesto, hablando de derechos, esencial, los derechos de las personas trabajadoras, ¿no? Cuando hablamos de la transición, es las personas que trabajan en todos los sectores y todos los pasos de los combustibles fósiles, así como los derechos de las personas trabajadoras en las nuevas industrias de transición. La Coalición de Reparaciones, que es este colectivo de organizaciones de la sociedad civil en pro de las reparaciones por los daños y pérdidas, envió una carta abierta a la conferencia de Santa Marta, donde hacía la advertencia de que se tienen que abordar esos daños y pérdidas, esos perjuicios que ya ha ocasionado la industria petrolera, los combustibles fósiles en nuestras comunidades y que advirtiendo de que esta conferencia no sea simplemente un nuevo esquema de negocios, una hoja de ruta de cómo pasar de una inversión a otro tipo de economía, cómo podemos distinguir una transición que repare el daño en contraposición a simplemente un cambio de modelo de negocio. Creo que eso es una pregunta fundamental y eso es una de las expectativas que muchas personas tenemos de la conferencia en Santa Marta. Cuando hablamos de una transición real y cuando hablamos de la justicia y la equidad, también hablamos, por un lado, como mencioné, de derechos y hablamos de las obligaciones. Un ABC de las obligaciones en todos los sistemas de derecho, que obviamente se reflejan también tanto en las obligaciones de los estados como en las empresas, es reparar. Es decir, cuando cualquier actividad que hacemos, que realizamos, causa un daño,
Tenemos la obligación también de reparar. Y por esto, hablar de la reparación del daño, que es, por supuesto, un elemento fundamental dentro de la conversación y de las obligaciones climáticas, es un elemento esencial y como mencionas, tanto en la conferencia y por supuesto en el desarrollo de las negociaciones climáticas, necesitamos que la transición justa tenga incorporada también el reconocimiento de la obligación y los mecanismos para que quienes han causado los impactos climáticos que hoy estamos viviendo y que son desiguales. Las personas hoy que en mayor medida están viviendo y sufriendo por estos impactos climáticos son al mismo tiempo quienes menos han tenido la responsabilidad de causarlos. Por eso es esencial que incorporemos este elemento. Y quiero mencionar un tema importante también. Si los estados no avanzan con esta obligación de reparación, identificando qué estados y también qué empresas han sido mayormente responsables, vamos a continuar con este círculo sin acabar de que los estados, sobre todo del sur global, siguen asumiendo el costo de los impactos climáticos, porque obviamente estos daños no son gratuitos o los costos no se pueden esconder. En este momento están siendo asumidos por los estados y las comunidades que mayormente están siendo impactadas por cambio climático. Un hecho claro es que la economía de los combustibles fósiles ha sido subsidiada por los ecosistemas y por las comunidades más vulnerables. Pero hay un gran detalle, cuando hablamos siempre de finanzas o acción climática, el negocio está, la rentabilidad de todo siempre está en el centro. ¿Cuál es el riesgo de mantener este mismo pensamiento que llevamos 30 y más años de enfocarnos en que tiene que ser rentable, porque tiene que ser una inversión, en lugar de ver los derechos y las obligaciones que tienen los estados respecto al derecho a un clima sano o a las personas como la razón principal del por qué estamos actuando o pidiendo una transición lejos de los combustibles fósiles? Claro. Ahí, Adrián, hay varios elementos. Primero, efectivamente, ha habido una tendencia, y como menciona, siempre hablar de los riesgos y del negocio. Por un lado, definitivamente tenemos que alejar de solamente monetizar las soluciones y ahí es el tema, digamos, importante de hablar de derechos y de obligaciones, porque hoy en día las personas, y a ver, esto digamos, por un lado estamos hablando del aumento del nivel del mar, ¿no? Y vemos el aumento de huracanes, etcétera, pero primero quiero resaltar que esto está causando miles de vidas, o sea, hay personas que están muriendo por los impactos de cambio climático. Luego, es un tema grave. Por el otro lado, ni siquiera es cierto que las soluciones climáticas sean un mal negocio. Y voy a dar solamente un ejemplo. Recientemente presenté un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra acerca de aire limpio justamente y de eh, eh, el impacto gravísimo en la salud pública de la contaminación del aire, en gran parte vinculada con el uso de combustibles fósiles. Y haciendo ese informe, uno de los mensajes que resalté es que entre 2018 y 2024, creo, eh, pero el punto que quería hacer ahorita es que se usaron 6 billones de dólares para subsidiar combustibles fósiles y se invirtieron, perdón, se invirtieron 600 billones de dólares para el subsidio de combustibles fósiles. 600 billones de dólares. Y adivinen cuánto se invirtió en mejorar la contaminación del aire. 3.16 billones de dólares. Es decir, la inversión para mejorar la contaminación del aire fue 0.52% a lo que se invirtió en combustibles fósiles. Y está sistemáticamente documentado que invertir en la buena calidad del aire también es un buen negocio porque mejora, por supuesto, la salud de las personas, incluyendo quienes trabajan, reduce significativamente el ausentismo laboral, reduce la carga de los estados, de los sistemas de salud para atender estos impactos de contaminación del aire. Entonces, por un lado, es importantísimo mover la conversación de no solamente monetizar y pensar si es negocio o no es negocio, pero lo otro que tenemos que hacer es hacer bien las cuentas, porque uno
una de las consecuencias que ha tenido esta falta de incorporación de la responsabilidad de los impactos es que los impactos se invisibilizan aunque sí están. Y ahí es donde me refiero a que, aunque quienes están causando estos impactos de cambio climático, los estados que mayormente son responsables por las emisiones y estas empresas y los sectores de combustibles fósiles, cuando no pagan estos impactos, sí hay otros sectores que los están pagando, incluso en turismo, el sector salud, las personas, niños y niñas, por ejemplo, y las personas mayores son quienes más están siendo afectadas. Entonces, lo que tenemos que hacer, entre otras, con este proceso de transición equitativa y justa y real es hacer bien los números. Y eso de hacer bien los números es donde empezamos a hablar de la deuda climática, ese costo que ya hemos subsidiado y que no podemos sencillamente hablar de un cierre de la economía fósil, de las petroleras, sin que devuelvan ese lucro que no pagaron. Y eso es algo que nos preocupa mucho en la ruta del clima, ese riesgo de que transitemos hacia una despolitización de la responsabilidad histórica, como la conferencia que al menos en su agenda no parece estar muy anclada en obligaciones legales, sino es una discusión muy amplia de barreras, posibles soluciones. Tal vez en la síntesis, en los aportes de la sociedad civil sí se materializa eso, pero sigue estando muy tierno ese lenguaje cuando ya en las cortes es algo muy consolidado y no se está partiendo de ese tal vez cuerpo legal que ya tenemos para hablar de una transición. ¿Cómo podemos resistir, especialmente la próxima semana en Santa Marta, esa tendencia a la despolitización, a ignorar la deuda climática? Yo creo que ahí hay una oportunidad gigante, como mencionabas, tanto de la ruta del clima y de sociedad civil, pero también de los estados. Mencionábamos las opiniones consultivas y el desarrollo jurídico, tanto en la Corte Internacional de Justicia, que decidió una opinión consultiva pedida por consenso, es decir, todos los estados en la Asamblea General de Naciones Unidas pidieron esa opinión consultiva y luego, por supuesto, también tenemos la de la Corte Internacional, perdón, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema interamericano y también la de el Tribunal del Mar. Eh, un punto ahí a resaltar es que, por supuesto, sociedad civil, desde procedimientos especiales también estamos acompañando la conferencia de Santa Marta y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Adrián, de la oportunidad de aterrizar las herramientas que tenemos, las opiniones consultivas, las obligaciones legales en el plan de la transición justa con base en esas obligaciones. La Corte Internacional de Justicia habla de las obligaciones de reparación, por ende necesitamos que los estados usen incluso lo que ya han dicho ante estas cortes. No nos olvidemos que Colombia, por ejemplo, fue uno de los dos estados junto con Chile que pidió la opinión consultiva de la Corte Interamericana y sus intervenciones fueron muy contundentes en relación de la importancia y de la necesidad de avanzar con las obligaciones y la responsabilidad del sector de combustibles fósiles. Igual con las intervenciones ante la Corte Internacional de Justicia. Fue una intervención histórica en donde docenas de países intervinieron, en su gran mayoría pidiendo la responsabilidad en relación con cambio climático. Entonces, la oportunidad que tenemos ahora con la conferencia es que ojalá los estados avancen en aterrizar todas estas intervenciones en una ruta concreta, en la coherencia que necesitamos de los estados y que, por ejemplo, si uno de los resultados de la conferencia es una coalición fuerte para hacer esta transición, que usen las herramientas jurídicas y legales que tienen. No nos olvidemos que esto no es una conversación política. Hablar de la transición justa, hablar de la solución del cambio climático es una conversación científica y jurídica y de derechos humanos. Y creo que hay una diferencia sustancial, digamos, en esta conferencia que tal vez en las discusiones en Berlín hace 33, 34 años, no hay una carta blanca, no es sentémonos con el papel en blanco a imaginarnos qué es lo que deberíamos hacer, no, ya hay obligaciones concretas. Por ejemplo, la Corte Interamericana habla sobre mecanismos de reparación a nivel nacional, judiciales y administrativos, nos explican cómo se puede otorgar cómo se atribuye la responsabilidad, la causalidad, las obligaciones que tienen que tener los países. Y esto creo que debería ser la base de discusión. Yo creo que sí es bueno toda la consulta y las ideas de soluciones, pero hay una
una estructura base, unas obligaciones que son lo mínimo que debería existir. Y creo que para nosotros ese diseño de la transición debe introducir el principio de responsabilidades y obligaciones legales y de reparación de ese daño dentro de la discusión. ¿Cómo te imaginas que eso es algo que se pueda introducir? Creo que una de las grandes conversaciones en la conferencia y de las grandes urgencias es soluciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para las soluciones? Soluciones hay muchísimas en diferentes estados, por ejemplo, y sobre todo estados como nosotros que estamos o en el trópico o en zonas que tenemos, por ejemplo, mucha riqueza energética, solar, eólica. O sea, uno de los temas importantes es que los estados dejen de preguntarse si necesitamos dejar de depender de combustibles fósiles, sino en realidad decir cómo hacemos para aumentar y acelerar ese tránsito. A mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo que en algunos temas parece que vamos hacia atrás. O sea, ya teníamos claro que la transición necesita de todos los combustibles fósiles y por supuesto esto incluye el petróleo, el carbón y el gas. Pero este tema como de hablar de gas natural y algunos países viendo que estén en la mira como de aumentar su dependencia de gas natural, eso es exactamente lo que no necesitamos hacer. Necesitamos incluso con procedimientos participativos de la ciencia, de las organizaciones, de las comunidades, recibir esa información y ver, por ejemplo, cómo los estados pueden reducir la demanda energética inoficiosa. También sabemos que hay mucha demanda energética inoficiosa o de combustibles fósiles y entonces poder hacer esta transición de maneras que sean adecuadas y que además justamente podamos identificar la responsabilidad de las empresas que están todavía causando este incremento del uso de combustibles fósiles. Otra de las temas que hemos hablado poquito, pero que es importante y que yo creo que la conferencia de Santa Marta tiene una oportunidad gigante y es el tema de los subsidios a los combustibles fósiles. Ya también se habló de la obligación de los estados de reducir los combustibles fósiles, porque seguir aumentando los subsidios a combustibles fósiles puede ser, de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, una violación del derecho internacional. Entonces yo creo que bajar esa conversación que mencionabas como muy general a identificar las recomendaciones específicas de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional, de procedimientos especiales en mis informes, otros colegas también han hecho lo mismo y el IPCC y la ciencia tiene muchísimas recomendaciones concretas que yo creo que en Santa Marta los estados pueden identificar prioridades y avanzar en esto. Una de las preocupaciones tal vez desde mi mente de abogado que tengo al ver esta conferencia es que está muy enfocada en un aspecto de la acción climática, que es los combustibles fósiles, que es mitigar, digamos, evitar esas emisiones. Y a diferencia de la convención, no habla tanto de las emisiones, sino habla sobre la actividad, que es el petróleo, de dónde vienen. Pero, ¿cómo evitamos que se vuelva un silo, digamos, que se vea solo sobre mitigación, solo sobre fósiles y se ignore y se caiga en el mismo error que tal vez ha tenido la conferencia de cambio climático al dividirse los temas? Cuando es un solo tema, la acción climática, si solo nos enfocamos, por ejemplo, en eso y no en los impactos climáticos, en las consecuencias, en reparar, eh, ¿pondría eso en debilidad o en riesgo los derechos de las personas que están siendo afectadas por el cambio climático? Sí, yo creo que uno de los grandes, tal vez errores o torpezas de las negociaciones climáticas es justamente, como dices, dividir, ¿no? Los temas, y es decir, bueno, primero vamos a mitigar y cuando solucionemos la mitigación, vamos a adaptar. Y una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, es las acciones tardías de la mayoría de los países en relación con adaptación, porque justamente las conversaciones y los esfuerzos se habían centrado en mitigar. Entonces yo creo que eso, no sé qué tan tarde estamos para la conferencia de Santa Marta, pero me parece importante que en Santa Marta haya un rescate a la importancia de, como dices, hablar de la acción climática, de reconocer la situación en la que estamos y que no es solamente un tema de mitigación, es decir, bajar cuántas emisiones, sino, y por eso
yo lo vinculo mucho con la triple crisis climática, que en realidad es una crisis, digamos, existencial de la humanidad, de cambio climático, pero también de pérdida de biodiversidad y de contaminación tóxica. Y todos estos elementos están interconectados y por ende importante identificar las soluciones que necesitamos avanzar. Plásticos, por ejemplo, o sea, no es una conversación que no puede estar excluida. Hay una negociación hoy en día en relación con una convención de plásticos y por supuesto el tema no es cómo hacemos para reducir menos el consumo, es cómo hacemos para que la humanidad tenga una manera de caminar por el mundo que no implique quemar literalmente la tierra, ¿no? Entonces, es decir, no es, bueno, ahora vamos a hacer más verde los negocios, sino trascender a unas maneras tanto del consumo como la producción de energía, etcétera, que en realidad tengan la protección del planeta y los derechos humanos al centro. Hay un tema que yo no lo he visto tanto tampoco y me parece importante y es la realidad científica de los límites planetarios, ¿no? Es por supuesto una conversación en la que tenemos que estar hablando, es, bueno, cómo hacemos este nivel de energía, la demanda, etcétera, considerando de los límites planetarios y que cada año estamos cruzando uno nuevo. Recientemente se cruzó el de la acidificación de los océanos, del océano, ¿no? La vida depende del océano, nuestra alimentación, entonces son realidades que no deberían estar exentas a las conversaciones y los acuerdos que los estados hagan, a las soluciones que necesitamos avanzar, al ritmo que la ciencia y las realidades de los impactos nos dicen que tenemos que ir. Y eso creo que la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia, no me acuerdo cuál de las dos, lo dejó muy claro. Las emisiones no son lo malo, sino es el uso inadecuado que se le está dando a los recursos y eso parte de un modelo económico. Igual podemos cometer el mismo error con las energías renovables, con la minería de litio y otras, si no cambiamos esa visión de que no hay límite para la economía. Hay que tener una razón de energía para qué y para quiénes. En esa línea, ya acercándonos al último segmento de nuestro podcast, quisiera conversar un poco sobre cómo se ven estos daños que tiene el cambio climático en las comunidades, porque ese es un tema que debería estar en primera línea en la conferencia de Santa Marta. Exacto, y creo que una de las consecuencias, yo creo, del modelo que tenemos hoy en día, en donde no solamente hay no en todas partes, por supuesto, pero a nivel global, prima el individualismo y la visión aislada, que creo que es una de las consecuencias también que estamos viendo del derecho, es esta compartimentalización, ¿no? Entonces, tal cual, estamos viendo la mitigación y las emisiones aparte de lo que estamos viendo en la realidad. La situación de los impactos de cambio climático son gigantes y yo me atrevería a decir que hoy lo estamos viendo todas las personas en el mundo, por supuesto, no de una manera igualitaria. En Latinoamérica y en el Caribe hay comunidades impactadas por múltiples razones. El aumento de huracanes, tanto en fuerza como en cantidad de huracanes que se están presentando, el aumento del nivel del mar, que también, y en el Pacífico es un tema grande, pero incluso en México, por ejemplo, hay una comunidad que se llama En el Bosque, que de hecho ellas fueron a la audiencia de la Corte Interamericana a hablar cómo, pues por el aumento del nivel del mar, su comunidad desapareció y tuvieron que reubicarse. Pero esto es una reubicación de una comunidad costera que depende de la pesca, en donde caminaban unos metros y ya estaban en el océano todos los días para salir a pescar, etcétera, y se reubican en una zona que está, pues es una ciudad, puede ser una ciudad cerca de la costa, pero son 15 kilómetros, ¿no? Entonces hay unos impactos gigantes a las personas. Y quiero hablar también de otros temas que a veces no hablamos tanto, la calidad del aire. Hoy 99% de la población mundial respiramos mala calidad del aire y en gran parte está vinculado con también la crisis climática, porque hay incendios forestales provocados, porque hay uso de petróleo, de gas, de carbón que contamina el aire y porque además esto pasa en ciudades como México y otras,
También por los impactos climáticos hay un cambio en las lluvias, en los vientos y en la radiación solar. Y entonces esto hace que los contaminantes de siempre estén en el aire, pero que también se suban contaminantes como el ozono, que son también precursores de cambio climático. Entonces estamos en un círculo en donde ya también incluso la comunidad científica nos ha dicho que los impactos que se estaban esperando hoy se están viendo más rápido. Por eso tenemos que hablar de una perspectiva de derechos humanos, pero también porque dentro de las comunidades hay un montón de soluciones. Solo por decir un ejemplo, en Guatemala, en una región en donde se iba a instalar una represa que iba a acabar con las cuencas y con un río, las comunidades dijeron, vamos a proteger este río y hoy tienen energía comunitaria. Creo que están, ya se me va el número, pero creo que hoy en un proceso completamente comunitario manejado por las comunidades están produciendo con energía, sobre todo solar, 2 gigawatts que está dando energía a la comunidad y a otras comunidades sin necesidad de hacer megaproyectos en un espacio en donde por fin hay energía para que niños y niñas puedan estudiar, para que haya también mejor atención médica. Entonces hay que empezar a mirar también y fortalecer esas soluciones desde los territorios que son importantes, que brindan también incluso mucha ciencia y muchas soluciones que a veces los estados con estas miradas también alejadas de los territorios, pues no se les olvida que existen. Como mencionábamos antes, además, no es por un lado mitigación, adaptación, pérdidas y daños, sino que vemos en muchas posibilidades y proyectos interconectados, la posibilidad de tener, por ejemplo, pérdidas y daños, cómo se reparan estos daños, a dónde va a ir el dinero, con la transparencia que hay. Ahí es donde necesitamos una participación fuerte y hay mucha capacidad instalada. Yo creo que Santa Marta también es una gran oportunidad para que esperamos las comunidades, la ciencia ancestral, los pueblos indígenas puedan participar de una manera fuerte, no solo en las conversaciones, sino en la toma de decisiones, para que podamos ver una solución y un camino distinto a las más de 30 años de negociaciones climáticas que no avanzan como quisiéramos. Y yo creo que vos diste un dato muy interesante. Eran 600 billones en subsidio a las petroleras, a los combustibles fósiles. Lo interesante es que cuesta alrededor de 300 a 400 billones de dólares anualmente los daños y pérdidas. O sea, ese subsidio socioambiental que dan nuestras comunidades a igual a las empresas de petroquímicas, a todas a las petroleras para esta economía. Entonces hay claramente no solo están lucrando con los subsidios que le dan los gobiernos, sino están viviendo de la subvención que le dan nuestras comunidades o por medio de todos los daños y pérdidas que terminamos viviendo y pagando de nuestra cuenta. Yo creo que Exacto. también Ahí hay un, ajá, Ahí dale, hay un adelante. tema, solo para cerrar, y es que me parece importante porque los estados y mucho de la conversación es que no hay dinero, ¿no? No hay dinero para pérdidas y daños, no hay dinero para acción climática. Y yo insisto, dinero sí hay. Dinero en el mundo hay y uno de los temas que estamos viendo es, por un lado, los subsidios, que claramente lo que necesitamos es redireccionar esos subsidios. En vez de que sigan subsidiando la crisis climática, necesitamos que subsidien las soluciones. Y por otro lado, un tema que también es complicado, pero es muy importante, y es el aumento de la militarización y el gasto militar en los últimos años. No, el mundo no necesita más guerras, necesitamos solucionar pacíficamente los conflictos existentes para que además ni agravemos la crisis planetaria que tenemos y realmente podamos avanzar. Perdón, pero Y quería... en eso hay una violación de derechos explícita. Si Por uno ve el supuesto. fondo de daños y pérdidas en esos 3, 4 años, no llega ni a los 800 millones con M de dólares. Eso implica que hay un total desinterés de abordar realmente los daños y pérdidas y aportarle a las personas, a las comunidades, a los ecosistemas, la asistencia que requieren, a pesar de que hay dinero. Tal vez ya para cerrar, y creo que como para tener una idea clara para la sociedad civil, ¿qué compromisos deberían surgir en la conferencia de Santa Marta que aseguren una transición lejos de los combustibles fósiles, que incorpore las reparaciones y especialmente las reparaciones para daños y pérdidas, especialmente para evitar esa injusticia, esa desigualdad
que podría tener un nuevo modelo económico al que transitemos, donde no se reparen esos daños, esas heridas abiertas que tienen nuestros ecosistemas y territorios a raíz del lucro que han hecho las petroleras. Yo creo que un elemento esencial de la conferencia de Santa Marta es que haya un compromiso real de los estados para implementar las obligaciones que hoy en día ya existen. O sea, necesitamos usar las herramientas que tenemos, las herramientas jurídicas, las obligaciones jurídicas. Necesitamos que esto tampoco sea un esfuerzo de los ministerios de medio ambiente o de los ambientalistas de algunos países. Necesitamos que sea un esfuerzo del Estado y en ese sentido que diferentes ministerios también se incorporen y puedan implementar estas obligaciones y sin duda asegurar que tanto los compromisos en Santa Marta, las negociaciones climáticas, las políticas climáticas de los estados tienen los derechos humanos, los ecosistemas y la ciencia al centro. Creo que no es un tema de ver cuál es la voluntad política, sino ver si definen cómo cumplir sus obligaciones legales que ya están bien claritas en la mesa. Y para eso te agradezco muchísimo, Astrid, de habernos acompañado. Ha sido un placer conversar con usted y pues también al público por habernos escuchado y pues invitarlos a visitarnos en la página web de la ruta del clima.org, seguirnos en las diversas redes en Instagram, TikTok y Spotify, y pues no perderse las últimas publicaciones. Muchísimas gracias, Exacto. Astrid. Muchísimas gracias, Adrián, y a la Ruta del Clima, porque es súper importante seguir hablando de esto y sobre todo motivar a que todas las personas participen, porque entre otras esto no se va a mover si las personas no nos movemos. Así que mil gracias de nuevo por la invitación y muchos éxitos. Bueno, nos escuchamos pronto. Hasta luego.